El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y fue muy explícito a partir de la decisión de la Cámara Federal de Casación Federal de sobreseyer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador de la provincia de San Luis, de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gregorio, buen día. Alberto Trombetta lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído en relación a esta decisión de la Cámara Federal de Casación y bueno, es para hablar de este tema que me parece que es trascendente, sobre todo en relación a este tema y en relación al futuro también de otras causas que indudablemente también tienen un tinte muy parecido al que usted señalaba ayer. Sí, la verdad que causa indignación, ¿no? Que una causa después de 5 años termine por inexistencia de delito. Uno se pregunta cómo un fiscal la impulsó, cómo un juez la procuró, cómo han procesado gente, cómo han embargado, cómo han inhibido, cómo la han hecho perdurar en el tiempo. Bueno, la inexistencia de delito es un sinónimo del lawfare. ¿Qué quiere decir? Cuando hay lawfare no hay delito. Sí. Es un delito que se inventa y que a través del Poder Judicial y político se alimenta hacia la sociedad a través del periodismo de guerra, es decir, Nación y Clarín, para ponerle nombre y apellido. Sí, está muy buena definición esa. Y de alguna manera tratan de desprestigiar, denigrar al adversario político para proscribirlo o para que su figura pública decaiga a los efectos de que no tenga la cantidad de votos necesarias para poder competir con el adversario de turno que está utilizando la justicia. Eso quisieron hacer con Cristina. Pues cuando usted se presentaba como abogado de ella, soy abogado del equipo de ella. Sí, claro. El doctor Grandi se encarga del sistema federal, dentro del sistema, en sus causas, yo me encargué del lawfare, del periodismo, de lo político en general, porque había que abordar su defensa para que su figura pública mantenga el caudal de votos que tenía que mantener. Había que salir a la palestra de cada uno de los que decían que una yegua, ladrona, asesina. Bueno, recordemos, ¿no? 2016, cuando esta causa se inicia en el 2015, para ponerlo mejor en contexto, sí, claro, de los oyentes, entre las generales y el balotaje. Y embargan el Banco Central, hacen una corrida bancaria. Evidentemente fue muy artero, utilizando al empleado que tenía en paz descanse, Bonavío, y al fiscal Tayano, que siguió impulsando una causa y que los que eran superiores a ellos lo seguían manteniendo, es decir, ratificaban los procesamientos, la causa se elevaba a juicio, hasta que finalmente terminan Hornos y Borinsky, que hoy están de moda por haber ido a la Casa Rosada, por haber ido a Olivos, diciendo que esto tiene que ir a juicio oral. Usted imagínense, después de tantos jueces, después de tantos fiscales, que 3 jueces del máximo tribunal de casación digan que no hay delito, es vergonzante. Sobre todo es muy triste e injusto para aquellos que son consortes de causa, porque Cristina es sólida como una roca, sí, pero algunos consortes de causa se avergonzaban de salir en la tapa de Nación y Clarín, su familia, claro, por supuesto, procesados, embargados, inhibidos, para después terminar en que no hay delito. Entonces, imagínese usted la impotencia de toda la gente que ha sido víctima de este tipo de sistema y de mecanismo que es denominado el lawfare en toda la región, ¿no? Porque yo empecé a estudiar esto de viajes en viajes, porque cuando tomé la defensa Cristina, este era mi pie, estuve por El Salvador, por Brasil, por Ecuador, hablando con abogados que tuvieron que defender los francos que había que defendernos, porque acá el lawfare, yo le diría que un 70% está del lado de los medios de comunicación. Sí, claro. Sin los medios de comunicación, estas causas endebles no pueden sostenerse. Bueno, y había que pelear contra los molinos de viento, y eso hicimos, y gracias a Dios, con una mujer superlativa como Cristina, que decidió geopolíticamente observar el panorama como Richard Lauper en la región, y después, con una jugada maestra, bueno, como digo yo, ¿no? Con un teléfono, un chico de ojos claros, un Clio y un docente universitario,
le ganó a 44.000 millones de dólares de Mauricio Macri para la reelección. La Eh, verdad que fue excelente su trabajo, el de ella políticamente, y a Dios gracias, ¿no? Porque la pregunta que yo hago, para que los oyentes puedan entender, es, si hoy estuviera Macri en la presidencia de la Nación, ayer, ¿Cristina era sobreseguida? no, la respuesta es Bueno, si no. la ¿Sí? respuesta es no, eso es lawfare, porque Bueno, ningún poder puede interferir con el otro. Y lo que hizo el macrismo fue no solamente interferir, sino utilizar como empleados al Poder Judicial de turno, y ellos como jefes, ¿no? De, obviamente, la mesa judicial y de toda la caterva de sinvergüenzas y delincuentes, en la mano de Pepín Rodríguez. sí, La parte, digamos, más Gregorio, blandita, lo interrumpo un segundo. Está Gustavo Reviglio, que además es abogado en línea, así que Gustavo, cuando quieras, participa. Pero estaba leyendo, Gregorio, algunas declaraciones suyas vinculadas con Pepín Rodríguez Simón, ¿sí? ¿Tiene tanto poder ese tipo? ¿Cómo es la historia? era el hombre de la corte y de los y de las grandes ligas. La división de operadores macristas era Angelici, la parte grasa, digamos, ¿no? Es decir, la parte de primera instancia. Sí. Jugaba al póker y tomaba whisky con los jueces federales de primera instancia. Pero no tenía el alcance y la finura que tenía Pepín Rodríguez Simón. Ajá. Y Pepín Rodríguez Simón tenía conexiones con la corte y con los tribunales de alzada. Era el hombre fino de la operación de los operadores políticos. Y el Tano era el bruto, el hombre que manejaba a los pibes. Los pibes eran los que te metían en cana también, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Ahí no había distingo. Gustavo, está con nosotros Gregorio Dalbón. Es un lujo tenerlo a Gregorio en Doctor, línea. buen día. ¿Qué tal? Buen día. Doctor, no debe pasar desapercibido y creo que hay que evidenciar que quienes hicieron la denuncia fueron Mario Negri y Federico Pinedo. dos personajes de la política que se han llenado la boca y se han rasgado las vestiduras en cuanto a programa de televisión o en cuanto a programa de radio hubiera para defenestrar y para descalificar no solamente a Cristina, sino también al conjunto del peronismo por este tipo de cuestiones que indudablemente tenían una cuestión intencionada en lo político. ¿Qué reflexión le cabe a usted para estos personajes, que hoy seguramente van a hacer silencio o no, para calificar esas maniobras? Mire, una de las cosas que tiene al menos Cristina, que es clienta, es que no mira para el costado. O sea, para atrás nunca, pero para el costado tampoco. Nosotros miramos para adelante. La verdad que, como me dice ella, si usted me pregunta a mí personalmente, ¿y vos qué harías algo con esto? Y yo le metería un daño y perjuicio a cada uno, le haría pagar cada situación que le hicieron y que la denigraron a Cristina. Bonadío, no olvide usted que la mandó de Río Gallegos a Buenos Aires a hacerse las huellas cuando se las podía hacer en Río Gallegos. Sí. Métase en contexto esta causa la de estos dos personajes siniestros entre las generales y el balotaje. Allanan el Banco Central, que no era moco de pavo. En el momento del Banco Central se dispara el dólar antes del balotaje. Fíjese usted el daño que han causado. Pero Cristina sabe que me diría, Gregorio, vamos para adelante, no le des entidad, sigamos para adelante, seguimos. Ella va para adelante, no va para el costado ni para atrás. Pero claro, sí, personalmente, después de 5 años, que termine una causa de tanta denigración televisiva con Nación, Clarín y todos los satélites, en inexistencia de delito, es la definición de un lawfare, ¿no? De la nada misma. Claro. Hicieron simplemente 14 o 15 o 20 tapas de diarios y han mancillado el honor de muchas personas, las han embargado, las han inhibido, las han procesado. La verdad que uno se queda con un poquito de gusto a poco, pero como dice Cristina, tenemos cosas más importantes que hacer que darnos vuelta para devolver la cachetada, ¿no? Y la verdad que en ese sentido uno se asombra de lo que es Cristina, como mujer, como persona y como política. Pero también se asombra en esas decisiones que no le hacen perder un segundo de tiempo, ¿no?
ella no iría en contra de estos dos señores a los que usted mencionó, por una cuestión simple: está gobernando, está pensando en el pueblo, está pensando en la Argentina y no está pensando en ella. Está dando la vida, y como siempre hizo, está dando la vida por los que menos tienen, cuando podría estar tejiendo escarpines en el Calafate, y ustedes bien lo saben. Sí, sí. Le quiero hacer una pregunta y después te dejo el cierre a vos, Gustavo. Hablábamos recién de este señor Pepín Rodríguez Simón, ¿sí? No podemos hablar en pasado porque este hombre sigue operando dentro de la justicia. ¿Le preocupa, Gregorio, cómo, digamos, que este tipo de personajes sigan teniendo la influencia que tienen dentro del andamiaje judicial? La verdad que con nuestro gobierno no me preocupa. Sí. Nosotros no estuviéramos en el gobierno, bueno, yo la pregunta que hago siempre es, si estuviera Macri en el poder, ¿ayer hubiera sido sobreseída Cristina? No. Si la respuesta es no, es porque hubo lawfare, porque los poderes obviamente son independientes. Dependería por qué el cambio de presidente cambiar una resolución judicial. Pero bueno, usted lo dijo, no. Yo digo que no. Los presidentes seguramente, si se preguntan si Macri fuera presidente y hubiera sido sobreseída Cristina, seguramente están diciendo no. Como dicen no, eso es el lawfare. ¿Y me preocupa Pepín Rodríguez Simón? La verdad que no. No. Me ocupa, me ocupa, porque vamos a tratar de, obviamente, desarticular el armado de sus operaciones, no solamente en la Corte, sino de sus operaciones en los tribunales de alzada. Un hombre muy vinculado a Irursum, a esas prisiones preventivas arbitrarias. Vamos a tratar de ver en qué momento estuvo reunido con el presidente. Fíjese que el presidente lo reconoce como el hombre que le dice y que le recomienda al juez de la Corte. La verdad que hoy el que tiene que estar preocupado es Pepín Rodríguez Simón. Bien. Nosotros nos estamos ocupando. Me quedó clarito. Gustavo, la última para Gregorio Dalbón. Doctor, indudablemente que en las cuestiones que tienen que ver con la forma, el macrismo, cuando tuvo que correr sangre contra un juez que le fallaba en contra, no dudaba. Se esperaba de que este gobierno peronista, de alguna manera, en las cuestiones que tienen que ver con las persecuciones judiciales, actuara de la misma manera. Me parece que es una cuestión que es lógica y que tiene que ver con que funcionen las instituciones judiciales como corresponden, no con una persecución política. ¿Usted cree que a partir de ese fallo estas cuestiones pueden ser un punto de partida? Yo creo que va a tener que ver el cambio de ministro. Yo la respeto mucho a Marcela Lozado, que era una ministra con consenso y diálogo, pero Martín Soria aborda al Ministerio de Justicia de una forma un poquito más combativa. Ajá. Con estos delincuentes y sinvergüenzas que tenemos en el Poder Judicial, el diálogo y el consenso era como que era muy poco. Creo que a esta gente hay que combatirla, siempre con las armas de la ley, es decir, el Consejo de la Magistratura para el mal desempeño, la destitución, la denuncia penal si han cometido el delito de prevaricato o el delito que sea. Me parece que en ese sentido Martín Soria va a traer, por lo menos nos va a traer un poco más de posibilidades de llevar la respiración hasta el fondo, porque estábamos como que la justicia era imposible penetrarla, ¿no? Sí, era como que eran ellos y resolvían el Persalto, Nibruglia, Castelli y el otro juez eran próceres, y ahora estos tres los ponen en La Nación en la tapa para defenestrarlos. Bueno, es muy duro todo, pero me parece que este hombre Soria, que viene de la política, que viene del Congreso de la Nación, es un hombre más combativo, que además tiene conocimiento y además tiene buen diálogo, es decir, muy completo, y creo que va a ser un antes y un después de este ministro de Justicia. Es un ministro de Justicia con el que tuve posibilidad de hablar y de decirle que va a depender de tu trabajo el cambiar la historia de la Argentina, porque un país sin justicia es un país sin democracia, y un país sin democracia es un pandemonio. Seguro. Doctor Dalbón, le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo la comunicación y
Un lujo haberlo escuchado. Gracias, un abrazo. No, por favor, que tengan un buen día. Hasta luego. Adiós. Bueno, terrible nota, Gustavo.